Los últimos días han estado marcados por los datos entregados por las últimas encuestas. En una de ellas, por ejemplo, realizada por la Universidad del Desarrollo, en conjunto con el diario La Segunda, se muestra un virtual debate técnico entre Pablo Longueira y Andrés Salamand en las primarias presidenciales del oficialismo. Vamos a conversar de estas cifras, del escenario político a la luz de estos números, con el cientista político Fernando García. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Fernando, ¿cuáles son las primeras conclusiones que uno puede ir sacando ya de este sondeo? También hay otro de Diario Pulso que quizás es un poco más cuestionado por la falta de una metodología clara, ¿no? Pero en el caso de la encuesta de la Universidad del Desarrollo y de La Segunda, ¿qué punto rescata? A ver, lo primero es decir que estamos entrando en una deriva nuevamente de esta encuestocracia, ¿no es cierto?, que estamos acostumbrados. Van a salir muchas encuestas de aquí hasta finales de junio. Sí. Y probablemente lo que vamos a ir viendo es una especie de furia ansiosa de la clase política. O sea, yo los mandaría al tiro a tomarse su buen ansiolítico, sí. Porque lo que están pasando, producto justamente de las primarias y el voto voluntario, es que los tipos están realmente descontrolados, equivocándose mucho, haciendo caer candidatos, metiendo patas de frentón, ¿no es cierto? Y es porque realmente no conocen este escenario es totalmente nuevo, ¿no es cierto? Nadie conoce este escenario. No saben cómo manejarlo. No saben cómo manejarlo, hay mucha, como te digo, mucha ansiedad, hay muchos temores, ¿no es cierto? Y que se van reflejado de cierta manera en estas encuestas, que si hay algo que podemos rescatar de las encuestas, es que efectivamente, en cierta manera, elevan, ¿no es cierto?, expresan estados de ánimo de la gente, ¿no es cierto? Por lo tanto, gustos, afectos, emociones, eso realmente, no son mucha opinión, sino que, y eso es lo que realmente están reflejando. ¿Y qué es lo que están reflejando ahora estas cifras, por ejemplo, esta encuesta, que es la que tenemos más a mano? Yo creo que lo que están reflejando estas encuestas, bueno, primero es que Bachelet la tiene tan fácil, ¿no es cierto? Ya hay una constante baja de su intención de voto desde el momento de su llegada a Chile, y que, bueno, probablemente producto de una estrategia comunicacional o de no comunicacional, ¿no es cierto?, que le había estado dando ciertos frutos, hoy día, al parecer, no le está dando el mismo efecto, ¿no? O sea, las críticas del gobierno en el sentido de la estrategia del silencio que acusaban de Michelle Bachelet, efectivamente le han dado la razón en términos de la encuesta, digamos, o la gente está recibiendo ese mensaje. Yo creo que sí, está recibiendo, está mostrando sus debilidades, ¿no es cierto? Bueno, también vimos en una sociedad también que cambió bastante con respecto a su primera elección, ¿no es cierto? Sí. Ha perdido ya muchos elementos de novedad, ¿no es cierto? Que ella ha sido la primera mujer, ¿no es cierto? Bueno, había un padrón que ya se conocía, un padrón electoral conocido, etcétera. Había un montón de situaciones que era más fácil esa situación que la de hoy día. Con todo, bueno, se pasó a segunda vuelta en ese momento. Hoy día estamos en una situación donde efectivamente yo veo bastante difícil que también se pase que solamente se resuelva en primera vuelta, a pesar de que Michelle Bachelet todavía se escapa, ¿no es cierto? En esa encuesta está totalmente escapada, pero hay una baja persistente, ¿te das cuenta? Ahora, te quería preguntar por la relevancia, digamos, de esa baja a la que tú aludes, porque sigue teniendo un 77% según esta encuesta, que es muchísimo. Efectivamente tiene o sea, el que está más cerca, en este caso Velasco, ¿no es cierto?, que está con un 11%, en el caso de esta encuesta en particular. Claro, la arrastra todo, digamos. Después Orrego un 8%, y bueno, Gómez ya con un nivel muy bajo, que ni siquiera alcanza a figurar en algunos registros. Claro. Por lo tanto, da la impresión que es imparable, y por lo tanto yo creo que la única justificación de seguir en esta carrera, tanto para Velasco como para Orrego, ¿no es cierto?, en esta sesión de estas encuestas raras, ¿no es cierto?, es que uno puede pretender que su apuesta no es para ahora, evidentemente, sino que es para la siguiente elección. ¿Qué tan relevante van a ser, ya que manteniéndonos, digamos, dentro de la concertación, qué tan relevante van a ser las cifras que logren precisamente estos candidatos, los que vienen persiguiendo a Michelle Bachelet en esas primarias? ¿Cuán determinantes son en el corto y en el largo plazo? Es que yo creo que la apuesta de ellos es que evidentemente es el que sale segundo, ¿no es cierto? El que le sale segundo, que tan bien posicionado, porque en este escenario donde lo estamos viendo, ¿no es cierto?, esta falta de liderazgo tanto en la derecha como en la Concepción, ¿no es cierto?, de repente, bueno, sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? En esta falta de liderazgo se convoca a Michelle Bachelet como una figura que está totalmente posicionada en las encuestas y prácticamente la única salida, ¿no es cierto? Entonces, acá se está construyendo liderazgo, ¿no es cierto?, se están generando bases, trabajo territorial, formas de levantar financiamiento, etcétera, una serie de elementos que necesita una campaña, que hoy día van a quedar, ese que llegue segundo va a quedar en pole position, ¿no es cierto?, va a quedar totalmente muy bien aspectado para la siguiente. Yo creo, esa es la apuesta, esa debería ser la apuesta. Ahora,
nivel de adhesión que logren las primarias dentro de la Concertación, en términos de número de votantes, por ejemplo, puede ser relevante también si uno los compara luego con los números que tenga la alianza. Es decir, si Andrés Velasco o Claudio Rego obtienen un número de votantes o de votos X y es cercano a lo que obtuvo Andrés Salamán o Pablo Longueira, quien gana en esas primarias de la alianza, ¿se puede hacer ahí un análisis relevante como de valorar una especie de triunfo, digamos, de alguno de estos, de los que llegue segundo en la Concertación? Sin duda. Bueno, acá hay hartos elementos, pero sin duda uno de los elementos que vamos a ver en esta primaria, uno, es cuánta gente irá a votar. O sea, esta misma encuesta ya nos está dando la primera señal que para estas primarias en torno a un 44% de la gente tendría decidida ir a votar ese día. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Se conoce que este es un efecto que está también puede estar bastante inflado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando la gente se enfrenta ante una encuesta y dice, ¿sabes qué? Yo quiero decir que voy a participar, ¿no es cierto? No quiere sentirse contestatario. Hay un montón de elementos, ¿no es cierto? Efectos de no sentirse aislado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces el tipo tiende a decir muchas veces sí voy a votar, y pues cuando viene el momento de votar, no lo hace. Por lo tanto, este 43%, o 43-44% puede estar incluso por sobre de la realidad. Perfecto. Por lo tanto, hoy día podemos estar pensando que, no sé, podemos estar hablando que un 30% de la gente está en condiciones de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir a votar. Y, en el lado contrario, mucha gente ya tiene decidido que no va a ir a votar. Por lo tanto, lo que nos estamos enfrentando a un escenario de probablemente incluso de mayor abstención que para las municipales, para el caso de las primarias. Súmale a todo esto, todo lo que ocurrió con las malas señales que ha dado la clase política con respecto a las primarias. Que aún no sabemos qué efecto va a tener. La mala imagen, ¿no es cierto? O sea, la mala ley que fue realmente como se pisaron la cola ellos mismos, ¿no? Quedaron atrapados en su ley. Absolutamente, totalmente atrapados, tratando de hacer, quizás limpiar un poco o darle más sentido a la democracia, ¿no? Y al final hicieron una muy mala ley, ¿no es cierto?, que no permite que los militantes elijan a los candidatos y que además, en definitiva, que no le conviene a nadie, porque tal cual están planteadas estas primarias en términos parlamentarios, al final simplemente es una pequeña reproducción casi del nominalismo, porque no es que compitan dentro del mismo partido, sino que dentro de la misma coalición. Dentro de la misma coalición, claro. Los partidos chicos no tienen mucho incentivo porque no van a salir, ¿te das cuenta? Bueno, todo esto que ayuda a fortalecer la idea de que las primarias probablemente no tienen tanto sentido y probablemente va a ser muy difícil vehicular. Acuérdate que con voto, primero primario, pero este es un voto voluntario, por lo tanto la gente tiene que sentirse motivada para ir a partir, tiene que tener una causa, tiene que ser un sentido, ¿no es cierto? No es tan fácil, por lo tanto, ¿quiénes van a ir a votar? Los votos duros generalmente, ¿no es cierto? Los votos duros. Ahora, si tú sientes que Michelle Bachelet, si la gente del voto siente que Michelle Bachelet ya ganó, te das cuenta, probablemente mucha gente dice, ¿sabéis que para qué ir a votar si ya salió? Y eso va a disminuir aún más la participación. Eso puede ser un arma de doble filo quizás para Bachelet. Esa ventaja tan holgada, digamos, que muestran las encuestas puede afectarle y quizás generar una sorpresa después, porque mucha gente va a decir, no, si ya está listo, Bachelet va a llegar o va a ganar las primarias. Efectivamente, acá funciona estas son los hoyos negros, realmente no sabemos qué puede pasar, ¿te das cuenta? La gente puede efectivamente sentir que ya es una carrera ganada, por lo tanto yo no tengo mucha motivación para ir a votar. Por otro lado, mi candidato está tan bajo, no tiene opciones de ganar, por lo tanto tampoco voy a ir a votar. ¿Te das cuenta? Yo creo que en el caso, por ejemplo, ahora volviendo a la pregunta que tú me hacías hace un rato con respecto a las primarias de la Alianza, acá yo creo que está en mucho mejor posición quizás Pablo Longueira, porque en un escenario de primarias voluntarias, probablemente el compromiso, el discurso político que está elevando hoy día Pablo Longueira, el nivel de adhesión, si tú quieres, a pesar que tiene mucho rechazo, ¿no es cierto? Pero yo creo que la capacidad movilizadora del sentido político que tiene la adhesión Longueira es probablemente mucho más comprometida que la de Andrés Alamán. Por el partido, por la estructura. Por la estructura, incluso como están manejando la campaña. Fíjate hoy día que la campaña de Longueira tiene un contenido político, está diciendo Chile por un país justo, ¿te das cuenta? Ya tiene una carga política, en cambio el otro te está diciendo de firme contigo, que no tiene mucha carga política. Claro. ¿Te das cuenta? Hay un compromiso, hay algo que te dice en cierta manera, ven a votar conmigo. Sí. Esa cuestión puede ayudar y puede efectivamente ser determinante el momento porque aquí va a ganar la elección quien no vamos a usar esa palabra, quien lleve más personas a votar. Sí. Ahora, el que estén virtualmente empatados Andrés Alamán y Pablo Longueira con solo 12 más de
de candidatura de Pablo Longueira, en términos oficiales al menos, habla de que tiene una leve ventaja el candidato de la UDI, en el sentido de que uno podría esperar que cuando esté en terreno, cuando esté con una campaña ya de un mes un poco consolidada, más construida, quizás pudiera sacarle ventaja a Andrés Alamán. Yo creo que, a ver, ¿cuál es la ventaja que hoy día corre Longueira, ¿no? Longueira ya conoce cómo se despliega, cómo se ha venido desplegando la campaña de Alamán. ¿No es cierto? Tiene todos los elementos sobre la mesa, por lo tanto tú puedes entrar críticamente sobre ese escenario, ¿no es cierto? Y ver efectivamente cuáles son los aspectos más débiles, donde falta, es decir, puedes hacer un trabajo estratégico mucho más detallado, más afinado, ¿no es cierto? Cosa que no tiene Alamán, que Alamán tiene que esperar, ¿no es cierto? A ver qué es lo que hace. Exacto, ¿no es cierto? Esto es dialéctico, ¿no es cierto? Sí. Alamán ahora tiene que esperar que Longueira tire todas sus cartas sobre la mesa para nuevamente reacomodar su juego, porque tiene que reacomodarlo sí o sí, porque su campaña está hecha en relación a Goldborn, ¿te das cuenta? Por lo tanto, ahora tiene que volver a reacomodarla y ese reacomodo tiene que hacerlo solamente en la medida que Longueira vaya desplegándose. Ha dado algunas señales y esas señales evidentemente son muy favorables para Longueira, sin duda. Tiene el factor novedad, ¿no es cierto? Tiene este factor compromiso, ¿no es cierto? Tiene ahora una UDI mucha más armada. ¿Te das cuenta? Creo que eso podría ser interesante para un electorado relativamente duro de la derecha. Porque aquí da lo mismo el tipo. En el caso de Longueira da lo mismo el rechazo para esta elección primaria. Sí, claro. Porque acaban de ir los partidarios. Ahora, uno esperaría que fueran candidatos un poco más parecidos, ¿no? O campañas quizás un poco más parecidas en el sentido de que ambos son líderes con un marcado rol político, a diferencia de Goldborn, que venía del mundo privado, que tenía una llegada un poco más emocional y se diferenciaba bien con Alamán. ¿Dónde tienen que poner entonces el ojo o dónde uno podría esperar que se diferencien Alamán y Longueira? Mira, evidentemente lo que ellos tienen que tratar de hacer en estos meses es efectivamente buscar un factor diferenciador, ¿no es cierto? Es decir, darle un motivo a la gente de por qué voy a ir a votar por ti, no voy a ir a votar por el otro. Claro. Ese factor diferenciador yo creo que está siendo trabajado con mucho más cuidado por el lado de Longueira. Hoy día, porque pero también es porque estaba diciendo recién, porque efectivamente la campaña de Alamán la había hecho en oposición en relación a la campaña de Goldborn. Claro. Por lo tanto, es probable que el factor diferenciador de Alamán vaya a desarrollarse prontamente en las próximas semanas, próximos meses, hacia otro sentido. Que pueda romper la línea que trae. Claro, tienen que decir probablemente, no sé, yo me imagino creo que el factor más fuerte que probablemente puede tener Alamán es decir, cómo ir a defender la del actual gobierno. Enmarcarse en esa idea de tal manera de darle un sentido votante que en relación a Longueira, que probablemente con su discurso que ya está empezando a elaborar probablemente toma un poquito más de distancia del gobierno. ¿Te das cuenta? Entonces ahí la derecha va a poder, el electorado de derecha va a poder elegir entre aquí era opción de supongamos, estoy suponiendo de una continuidad del gobierno de Piñera, relevando lo bueno, ¿no es cierto? Convocándolo a eso, a una evaluación de este gobierno, ¿se da cuenta? Y el otro que va a decir, ¿sabes qué? Se puede hacer esto, pero se puede hacer más, es decir, con otros lineamientos políticos. Entonces, esa va a ser quizás lo que va a tener que elegir el electorado de derecha en esta elección. Y quedan poco menos de 60 días para ir viendo esas cartas. Fernando García, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile, muy amable. Y a ustedes los invito a que hagamos una pausa, pronto estamos de regreso con más informaciones, no se vayan.